Capítulo 5. La vara. Observé a una madre que intentaba en vano que su hijo inconforme obedeciera una orden sencilla. Pero él estaba demasiado ocupado con sus quejumbres, lloriqueos y enojos. Los berrinches rebeldes del pequeño tirano dejaron a la madre agotada y malhumorada. Ella seguía suplicándole como si estuviera tratando de recordar lo que había aprendido respecto a la afirmación positiva y lo de no sofocar su expresión personal. Como observador objetivo, interesado únicamente en la felicidad y el bienestar del niño, le dije a la madre, ¿por qué no le da unos varazos para hacerlo feliz? Escandalizada, contestó, ¡ay, ya se le pasará! Solo es una etapa por la que está pasando. Si ella realmente cree que esta es solo una etapa natural, una condición de la que Juanito no es responsable, ¿por qué se enfurece tanto en ocasiones exigiendo una conducta o una actitud diferente? Esta madre, mientras lo excusa y espera pacientemente que la etapa se le pase, y muy a pesar de la filosofía que expresa verbalmente, en realidad sí culpa al niño. En lo más profundo, ella sabe que él podría y debería ser muy diferente. La crítica y el rechazo que él siente por la desaprobación de su madre y del público en general lo alinea contra la autoridad. Hemos llegado al punto donde resulta pertinente hacer algunos comentarios acerca del uso de la vara. Hablemos acerca de las nalgadas, a veces llamadas varazos. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que le ama desde temprano lo corrige. Lo que Dios dice es exactamente lo contrario de lo que muchos padres y educadores sienten. El pasaje afirma claramente que la falta de aplicación de la vara se debe a que los padres aborrecen al hijo. No, exclama una madre, yo amo demasiado a mi hijo como para pegarle. El padre o la madre que responde de esa manera no comprende 1. La autoridad de la palabra de Dios. 2. La naturaleza del amor. 3. Sus propios sentimientos. 4. El carácter de Dios. 5. Las necesidades del niño. Número 1. Entendimiento de la autoridad de la palabra de Dios. El mismo Dios que dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, Marcos 10:14, también dijo, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo, Proverbios 19:18. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, Proverbios 13:24. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él, Proverbios 22:15. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 23:13 y 14. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. 2. Entendimiento de la naturaleza del amor. Puede ser que tengas sentimientos fuertes que te impiden pegarle a tu hijo, pero no es amor. El Dios que hizo a los niñitos y por tanto sabe lo que más les conviene, ha ordenado a los padres que usen la vara en el entrenamiento de sus hijos. Abstenerse de hacerlo, alegando amor, es una acusación contra Dios mismo. Tus acciones presuponen que Dios no desea lo mejor para tu hijo, o que tú sabes más que Él. Padres deben identificar la diferencia entre verdadero amor y sentimentalismo. El sentimentalismo humano, natural, que frecuentemente se confunde con el amor, puede ser dañino si no se sujeta a la sabiduría. El amor no es sentimiento. Es decir, amor no es el sentimiento profundo que frecuentemente tenemos en relación con los más allegados a nosotros. Esos sentimientos pueden ser y frecuentemente son interesados,
En realidad el amor no es una emoción. El amor en el sentido más puro es una buena voluntad y buenas acciones para con tus semejantes. El verdadero amor es desinteresado. Es decir que en el acto de amar no existe ninguna consideración del beneficio personal ni de la pérdida personal. 3. Entendimiento de nuestros propios sentimientos. La madre, emocionalmente débil, frecuentemente apetece la dependencia total de su hijo para sentirse realizada en ella misma. Ella satisface una profunda necesidad propia al consentir constantemente cada deseo del niño. La pasión abrumadora por el niño, que ella confunde con amor, es demasiado sagrada como para violarla pegándole al niño. La inseguridad de ella hace que considere únicamente lo que percibe como pérdida para sí misma por el acto de azotar. Teme hacer cualquier cosa que pudiera ocasionar que el niño la rechace. No la motiva el amor por el niño, sino el amor propio. Su propia debilidad emocional asume prioridad sobre las necesidades de su hijo. La lastimera expresión de traición en sus pobres ojitos le desgarran el corazón. Le dolería demasiado a ella obedecer a Dios en cuanto al entrenamiento de su hijo. Debido a su temor al sufrimiento emocional personal, evita el uso de la vara. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En su propia necesidad, es tan ingenua como para pensar que su dulzura de niño superará esa etapa para llegar a ser una persona maravillosa. Ella piensa, solo hay que darle más amor y un poco más de tiempo. Él todavía no entiende. El verdadero amor es olvidar tus propias necesidades y hacer lo que le conviene al niño. Si una madre asfixia a su bebé al besarlo, no lo ha amado. Su propia ira pudiera hacer que desconfíe de sus motivaciones al pegarle al niño. Por otra parte, sus temores pudieran remontarse a sus recuerdos de un padre tiránico e irrazonable. Quizá ella ha jurado, jamás seré como mi padre, amaré a mis hijos. Ellos no me tendrán miedo como yo temía a mi padre. El padre no solo le hizo daño a ella, sino que ahora les está haciendo daño a los hijos de ella debido a la reacción de ella hacia el extremo contrario. En ocasiones los recuerdos del pasado hacen que una madre sienta profunda aprensión cada vez que el padre les pega a los niños. La madre, que ha sido condicionada para asociar enojo con disciplina, atribuye una motivación de ira a todo el que le pega a un niño. El niño percibe el deseo de la madre de protegerlo y llora por ella cada vez que el padre intenta disciplinar. En las ocasiones que el padre sí disciplina al muchacho, el hecho de que el niño sepa que ella no está de acuerdo impide que la disciplina sea eficaz y hace que el niño se vuelva chantajista. Es tiempo de dejar de reaccionar contra el pasado y empezar a actuar como Dios y la buena razón mandan. Algunos padres evitan el uso de la vara debido a la presión de grupo. Posiblemente difieran con sus propios padres respecto al entrenamiento de los hijos. En la actualidad, los padres son bombardeados por propaganda supuestamente basada en los últimos descubrimientos de la psicología que denigran los preceptos bíblicos para la crianza de los hijos. Se avergüenza a los padres y se les intimida respecto a la aplicación de la disciplina. 4. Entendimiento del carácter de Dios. El padre que se justifica por no usar la vara con el pretexto de que ama demasiado a su hijo, no ha entendido el carácter y los métodos de Dios para con su pueblo. Se ha insinuado al pensamiento cristiano un concepto torcido. Es el siguiente: como Dios es amor, no discrimina, ni exige, ni es vengativo. En esencia, consideran que el amor de Dios es incompatible con la justicia de Dios. A ellos les parece que tiene que ser una cosa
o la otra. Existe la percepción vaga de que en otro tiempo Dios fue vengativo, pero que ahora es pasivo, tolerante y ecuménico. El Padre universal. Se le ha despojado a Dios de su personalidad balanceada y se le ha definido en una forma inofensiva. El cielo es bien recibido, el infierno es sospechoso. No juzguéis. El versículo más popular de toda la Biblia se cita como para insinuar que ni Dios mismo tiene derecho ya a discriminar entre lo bueno y lo malo. Con todo lo que Dios ama, también es santo, justo y veraz. Es por su amor a la justicia que Él viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 1:8. De ninguna manera se puede considerar que sea una virtud escoger un lado del carácter de Dios como modelo para nuestras acciones, mientras rechazamos el otro lado. Dios castiga a sus hijos. Los que se justifican por no usar la vara, alegando que sus acciones son más justas, implícitamente están censurando a Dios. Porque Hebreos 12, del 6 al 8 dice, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Luego dice que Él nos disciplina, Hebreos 12:10, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¡Qué afirmación tan profunda! Dios no tiene ningún hijo que se escape del castigo. Todos han sido participantes, dice. ¿Y dejó de amar a aquellos a quienes castigó? Al contrario, el amor fue lo que motivó la disciplina. Solo mediante el castigo podían sus hijos participar plenamente de su santidad. Lo hace para lo que nos es provechoso. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. El castigo de Dios es un doloroso látigo. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía. La Escritura no solo aprueba el castigo físico, sino que lo promueve como un medio para desarrollar santidad, siempre que se administre para el provecho del Hijo. El castigo se presenta como una evidencia segura del amor, porque el Señor al que ama disciplina. Si alguno no recibe disciplina, no solo es evidencia de que no es amado, sino de que es bastardo. De modo que vemos que es el amor de Dios por nosotros lo que motiva sus actos de disciplina. De ahí nuestro pasaje original en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si el amor de Dios se expresa en los azotes que administra, entonces ¿no será posible que amemos a nuestros hijos lo necesario como para castigarlos para producir santidad? Oí a un joven rebelde que dijo, si tan solo me amaran lo suficiente como para castigarme. Recientemente una madre nos contó que después de apretarles a sus hijos con el uso de la vara, uno de ellos dio gracias a Dios por hacer que su mamá fuera más tierna. El aumento de los azotes había disminuido la desobediencia, logrando que el hijo tuviera mayor armonía con su madre. Él interpretaba esto como tener una madre más tierna, porque 3 varazos al día son mucho menos extenuantes que 50 gestos de desaprobación. Quinto, entendimiento de las necesidades del niño. La naturaleza misma del niño hace que la vara sea un elemento indispensable para su entrenamiento y disciplina. Haremos un resumen de los comentarios previos sobre la naturaleza del niño, y luego sacaremos algunas aplicaciones prácticas importantes. En resumen,
Salmo 58:3, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Un bebé tiene necesidades auténticas de alimento, caricias y comodidad física, pero muy pronto descubre que si representa falsamente sus necesidades, consigue satisfacer también sus deseos. Se encuentra en las primeras etapas del desenfreno total. Pero debido a la inmadurez de su alma, Dios no toma sus mentiras como pecado. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos 5:13, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y Deuteronomio 1:39, al bebé que no sabe lo bueno ni lo malo, no se le tiene por responsable por su incumplimiento de la ley. No obstante, los bebés sí mienten respecto a su condición y sus necesidades. Y los niños producen una multitud de pensamientos y actos motivados por su egoísmo, que al desarrollar un conocimiento del bien y del mal constituirán un cuerpo de pecado. Aun cuando en este momento no son culpables, conforme madura su entendimiento moral, despertará su conciencia y tendrán que rendir cuentas. Tu hijo posee un cuerpo de carne débil. Los impulsos que Dios ha puesto en él por satisfacer las necesidades y los apetitos físicos constituyen una oportunidad constante para la codicia. El impulso mismo no es pecado. El deseo de la carne es natural, dice Deuteronomio 12:15, pero cuando uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia, y la concupiscencia concibe en su oportunidad, da a luz el pecado. Santiago 1:14-15. No puedes evitarle a tu hijo las pruebas que le vendrán a causa de su cuerpo de carne, pero sí puedes entrenarlo en dominio propio para que no desarrolle hábitos de desenfreno. La vara es el medio divino para conseguirlo. La vara y la corrección dan sabiduría. Proverbios 29:15. Entiende que no estamos diciendo que al niño se le pueda hacer cristiano mediante el entrenamiento, solo que su mente y cuerpo deben ser desarrollados hasta su máximo potencial de disciplina natural. Si elevas sus normas y logras que estime la verdad y la pureza, estarás auxiliando al Espíritu Santo para que lo redarguya de pecado, comprendiendo así su necesidad de un Salvador. Este es el uso legítimo de la ley. El entender el desarrollo del niño nos ayuda a entender nuestro papel en el entrenamiento. La autocomplacencia y el espíritu no gobernado producirán insatisfacción emocional en el niño, lo mismo que en el adulto. Un niño indisciplinado se sentirá inseguro. La falta de dominio propio produce ira. El no obtener lo que uno quiere produce autocompasión. La codicia insatisfecha produce desasosiego. Sentimientos de trato injusto precipitan la amargura. Por estas razones, tanto el niño como el adulto tienen una necesidad innata de ser gobernados. Fuimos creados para vivir bajo un gobierno. Es parte de nuestra naturaleza humana. De lo contrario, se producirá una falta de propósito y de identidad. Proverbios 29:15. El muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. La reacción común de los padres frente a un hijo desobediente es regañarlo, avergonzarlo o quitarle algún privilegio. Quizás sus padres lo envíen a su cuarto o lo sienten en un rincón, lo jaloneen y le den unas cuantas cachetadas. Concluyen con una amenaza y lo despiden frunciendo el ceño. El niño que es maltratado de esa manera no quedará liberado de su culpabilidad ni de su rebeldía. Al contrario, será provocado a reaccionar con ira y a inventar pretextos. Las acusaciones, las amenazas y la ridiculización, que equivalen a intimidación, pudieran lograr que el niño se someta provisionalmente, pero aún tendrá su corazón impuro y se mancha su autoimagen. Pudiera caer en un patrón de desprecio de sí mismo. El niño más pequeño, sabiendo que no ha hecho lo que debe, experimenta culpa. La culpa es una autoacusación involuntaria. Significa que el alma se conoce a sí misma y no le gusta lo que ve.
aun cuando las facultades anímicas del niño no están completamente operativas. No obstante, el niño que viola su conciencia naciente llega a estar cargado de culpabilidad y si se le deja desatendido, llega a aborrecerse a sí mismo. En la extraordinaria ignorancia de la psicología moderna, muchos sostienen la suposición de que el principal problema del hombre es que no se ama a sí mismo. Esto se debe a una falta de entendimiento de la relación entre el sentimiento de autodesprecio que procede de la culpabilidad y la motivación suprema del amor propio. Tragándose la sabiduría secular, los padres mal dirigidos intentan fortalecer la autoimagen del niño mediante afirmación positiva. Da asco ver a los padres tratando de purificar a sus hijos de culpabilidad mediante palabras dulces pero vacías. Nadie necesita ser motivado a amarse a sí mismo. Desde la creación, nos amamos a nosotros mismos por naturaleza. Pensamos en términos de lo que nos beneficiará a nosotros. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Por naturaleza, todo ser humano valora la rectitud y la espera de sí mismo. Cuando no logras alcanzar tus propias normas, caes en autocensura y culpabilidad. El espíritu humano, dado por Dios, viene equipado con un juez divino residente, la conciencia. La conciencia no es más que la mente conociéndose a sí misma. Mientras más valore uno su propia bondad, amor por sí mismo, mayor será su propio desprecio, culpabilidad, cuando no alcanza sus metas en cuanto a hacer lo bueno. El subsecuente odio por sí mismo no es más que el autorreproche por no haber beneficiado a la persona a quien más ama, a sí mismo. El niño o el adulto que se aborrece a sí mismo es aquel cuya conciencia lo está condenando por no cumplir con los ideales del amor propio. La autocensura se basa en el amor a sí mismo. Entre más se ame uno a sí mismo, más se aborrece a sí mismo. Si uno se aborreciera a sí mismo de verdad, encontraría gran satisfacción en sus propios fracasos. Cuando un niño se aborrece a sí mismo, se está censurando por violaciones conocidas de su conciencia y por no vivir a la altura de sus propias normas. No podremos sacar a ningún niño del abismo de la autocondenación con solo amontonar sobre él elogios vacíos. No lo podremos engañar con eso. Solo habrá culpabilidad cuando uno honestamente se juzga digno de acusación. Uno pudiera convencerse indebidamente de una responsabilidad, pero la culpabilidad no deja de ser la autoincriminación por un acto que se percibe como malo. La conducta mala acarrea culpabilidad. Lo mismo sucede con el rechazo o la ridiculización si el niño se llega a convencer de que él es el que está mal. Los padres emocionalmente inestables a veces usan la culpabilidad para manejar a sus hijos. Padres que intentan avergonzar o humillar a sus hijos para que hagan lo correcto, podrán conseguir que el niño temporalmente se someta. Pero la obediencia que procede de la desesperanza de la culpabilidad solo profundiza la culpabilidad, alejando al niño aún más del contacto con el verdadero arrepentimiento y la restauración. La culpabilidad nunca restaura por sí misma, es decir, no tiende hacia acciones menos dignas de censura. Por el contrario, el alma culpable está esclavizada por cualquier tentación. La culpabilidad lo coloca a uno fuera del alcance de los frenos psicológicos normales. La desesperanza de la culpabilidad elimina la motivación para hacer lo correcto. La congoja producida por el fracaso abate lo que uno espera de sí mismo. La culpabilidad abate la autoestima hasta el punto en que uno no espera más que el fracaso. Esta realidad ha hecho que muchos psicólogos modernos vean la culpabilidad misma como el problema. Ver la culpabilidad como si fuera la enfermedad es como tratar el dolor de muela, pero no tratar la muela misma.
La culpabilidad es parte esencial de nuestro yo natural, moral. Sin ella seríamos como detectores de humo sin alarma. Pero la culpabilidad es solo un medio para llegar a un fin, una condición temporal. Es el dolor del alma, como cuando tocamos algo caliente, diseñado para advertirnos que debemos cambiar nuestras acciones. Es una gran bendición sentir culpabilidad genuina. Es una señal de vida, una respuesta sana. Frecuentemente vemos que las almas culpables que se han resignado a su condición se imponen dolor y sufrimiento a sí mismas. Este autoabuso es un intento inconsciente de pagar los platos rotos. La conciencia está indeleblemente marcada con la convicción de que el pecado merece castigo. Intuitivamente sabemos que la maldad no solo merece, sino que un día recibirá su castigo. Desde el más temprano despertar de la conciencia, el niño es presa de esta realidad. Sigue siendo una de las presuposiciones básicas de la vida. La culpabilidad es el testigo principal de la justicia en contra del pecador. Si el problema de la culpa no se resuelve, encadenará al condenado en la miseria eterna de sus pecados. Como un celoso y aguerrido fiscal, la conciencia no abandonará su caso mientras no se asegure de que se haya hecho la justicia. Un alma culpable es aquella que siente que merece un castigo proporcional a la ofensa. Esta es una realidad psicológica. El alma, cargada de culpa, clama pidiendo los latigazos y los clavos de la justicia. Es por eso que el alma del hombre jamás descansará mientras la conciencia no haya sido purificada mediante la mirada de fe hacia el Cordero de Dios, crucificado y sangrante. El cristiano es liberado de su culpabilidad mediante el Salvador, quien llevó la maldición de sus pecados. Pero sus hijos aún no pueden entender que el Creador ha sido azotado y clavado en el lugar de ellos. Sin embargo, no es necesario que los padres esperen hasta que sus hijos tengan edad para comprender la muerte vicaria de Cristo, para limpiar a sus hijos de culpa. Dios ha provisto a los padres una herramienta con la que pueden limpiar la culpabilidad de sus hijos, la vara de la corrección. Observé a un niño pequeño, quien al ser sorprendido en una maldad, volvió la espalda hacia sus padres, se bajó el pañal y se dio 3 palmadas en el trasero descubierto. La ofrenda, aunque simpática, no fue aceptada. Debe ser el legislador quien administre esa clase de castigo para que elimine eficazmente la culpa. El niño no conoce sino un solo legislador, sus padres. No sigan la filosofía moderna de tratar de eliminar culpabilidad adulterando las normas o inflando con valor falso al niño culpable. Mantén elevadas las normas, a la altura de Cristo. Deja que venga la culpabilidad. Y mientras el niño aún es demasiado pequeño para entenderlo, purga su culpabilidad por medio de la vara. Cuando finalmente llegue el entendimiento, asimilará fácilmente los principios de la cruz. Los padres tienen en sus manos, en la forma de una varita, el poder para absolver al niño de su culpa, limpiar su alma, instruir a su espíritu, fortalecer su voluntad y permitirle comenzar de nuevo con la confianza de que toda deuda está pagada. Proverbios 20:30 dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. El corazón es una descripción de las sensaciones físicas que se asocian a la culpabilidad. Se dice que los flagelos, o azotes de Hebreos 12:6, son para el alma lo que es la restauradora irrigación sanguínea para una herida. El niño que es azotado correcta y oportunamente es sanado en su alma y restaurado a una integridad de espíritu. Mediante el uso correcto de la vara es posible apartar a un niño del camino que conduce al infierno. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 23:13 y 14. Padre,
Como sumo sacerdote de la familia, tú puedes conducir a tu hijo a una nueva vida. La culpabilidad concede a Satanás una tarjeta de presentación y una puerta de acceso a la vida de tu hijo. En combinación con la enseñanza, los azotes correctamente administrados pueden restaurar como ninguna otra cosa lo puede hacer. Una nalgada, azotada o cintarazo es indispensable para la eliminación de la culpabilidad de tu hijo. Su conciencia misma, su naturaleza, exige castigo. ¿Tú consuelas a tu hijo con la vara? Si no has visto la vara como un consuelo para tu hijo, no has comprendido su propósito. Salmo 23:4 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Segundo de Samuel 7:14, yo le castigaré con vara de hombres. Y Salmo 89:32, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. David, que sintió la vara de la corrección de Dios y que fue castigado por su transgresión, encontró consuelo en la disciplina divina. La vara era un consuelo para él. Le aseguraba que Dios tenía control, interés, amor y compromiso. Los niños necesitan saber que alguien tiene el control. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El uso correcto de la vara trae nueva esperanza a un hijo rebelde. Se les exhorta a los padres que no permitan que el llanto del niño los haga aflojar la intensidad ni la duración de los azotes. Los sentimientos de los padres pueden obstaculizar una purificación completa. El niño que no recibe castigo no solo está inquieto e irritable en su propio espíritu, sino que trastorna todo el hogar. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Recientemente una pareja joven con 5 hijos vino a buscar nuestro consejo. La esposa se había enfriado en relación a su marido y era irritable con sus 3 hijos menores de 5 años. A veces siento que me vuelvo loca. No quiero tener más hijos, dijo ella abruptamente. Se quedaron en nuestra casa un par de días sometiéndose a un escrutinio. Después de recibir un poco de enseñanza acerca de la constancia en el entrenamiento y el uso correcto de la vara, se fueron a casa a intentarlo. 2 semanas más tarde estuvieron en una reunión de iglesia donde yo estaba predicando. Sus hijos estaban todos sentados con ellos, sin moverse para nada. Después el padre, con los ojos llenos de asombro, exclamó, «Ha ocurrido un milagro aquí esta noche, y nadie parece haber tomado nota». Mientras yo buscaba a mi alrededor muletas abandonadas, él prosiguió, «Toda una reunión sin un solo murmullo. No lo puedo creer. Un poco de entrenamiento y disciplina con la vara, y los niños les dieron reposo y deleite. Además, los niños obviamente estaban más contentos. Posteriormente la madre dijo, «Ahora creo que me gustaría tener más hijos». No veas la vara como arma defensiva o como muestra de fuerza. Debes verla como una varita mágica. Cuando los padres ven por primera vez sus poderes restauradores, se quedan asombrados. No deja de asombrarme la fuerza de la pequeña vara. Imagina a un niño de cualquier edad que está molesto, quejumbroso o fastidiando a otros niños. Al mirarlo, lo único que ves es la cara posterior de su labio inferior. Nada ha dado resultado. El muchacho siente que vive en territorio extranjero, ocupado. Obviamente trama el día en que pueda despojarse de su yugo de esclavitud. Si se le soborna, amenaza o golpea, solo se vuelve peor. Si no usas la vara con el hijo, estás creando un nazi. Después de una breve explicación respecto a las malas actitudes y la necesidad de amar, aplica la vara calmada y pacientemente a su trasero. De alguna manera, después de 8 o 10 varazos, el veneno se transforma en amor, efusivo y contentamiento.
El mundo se convierte en un lugar hermoso. Surge un niño totalmente nuevo. Hace que el adulto contemple la vara con asombro, tratando de explicarse qué clase de magia contiene. Dios no hubiera ordenado a los padres que usen la vara si no fuera para el bien del niño. La vara, no el rincón. Conozco a un niño que no recibe varazos cuando hace un berrinche o desobedece. Parece que le deleita hacer lo que se le prohíbe. Entre más se revela, más cruel y culpable se vuelve. Como castigo, se le pellizca o lo sientan en un rincón o en ocasiones lo encierran en un closet oscuro. Al salir está más furioso que nunca. Sería capaz de infundir temor a un dragón lanzafuegos. Sentado en un rincón se le oyó decir: «Nadie me quiere. Soy tan malo como el diablo. Nunca hago nada correctamente». A este muchachito lo están criando para que ocupe su lugar en una celda de cárcel. Los rincones oscuros y los closets oscuros engendran oscuridad en el alma. Un cuarto vacío y un niño enfurruñado incuban culpabilidad y enojo. Solo la vara y la reprensión traen corrección. De alguna manera los niños saben que la vara es lo que justamente merecen. La vara es un regalo de Dios. Úsalo como la mano de Dios para entrenar a tus hijos. Continúa en el siguiente volumen. Esta es una versión en audio del libro Para entrenar a un niño. Si deseas ordenar ejemplares de este libro o del juego de grabaciones, por favor escribe a, para pedidos dentro de los Estados Unidos, No Greater Joy Ministries, Mill Pell Road, Pleasantville, Tennessee, 37033, Estados Unidos de América. O para pedidos fuera de los Estados Unidos, El Hogar Educador, 1001, Calle 10 Sur, Suite G 529, McAllen, Texas, 78501, Estados Unidos de América.